Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí participando de una nueva capacitación del Foro de Familia. Les agradecemos el esfuerzo, sabemos que estamos todos cansados a esta altura del semestre, así que vale doble el esfuerzo y el compromiso de estar aquí hoy capacitándonos sobre un tema de tanta actualidad y tanta importancia práctica. Cotidianamente tenemos oportunidad de dictaminar desde las asesorías, de hacer presentaciones de distintos escritos por parte de las codefensorías de familia, participar en audiencias, en temas vinculados a la cuestión que vamos a tratar en el día de la fecha, que tiene que ver con precisamente los tiempos de las medidas de excepción, ¿sí? Tanto cuando se resuelve la legalidad como las distintas prórrogas que se solicitan y luego la oportunidad en que se pide la declaración de adoptabilidad. Estamos hablando de un tema que pone en juego garantías fundamentales de niños, niñas y adolescentes, como es la garantía del plazo razonable y el derecho a vivir en familia. Por ello, nos pareció, bueno, ha sido un tema elegido por el doctor Godoy, nuestro expositor, a quien le agradecemos mucho su presencia en el día de la fecha. Y bueno, paso a presentarlo ahora, así no le tomo más tiempo porque hemos venido a escucharlo a él y no a mí. Bien, el doctor Norberto Eduardo Godoy es egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente es juez titular del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Tunuyán, en la cuarta circunscripción judicial. Es profesor titular de Derecho Privado 6, correspondiente a Derecho de Familia, y también profesor adjunto de Derecho Privado 1 de la Universidad de la Concagua. Además, es secretario de Acceso a la Justicia de la Federación de la Magistratura Argentina. Es también secretario de la Asociación de Magistrados de Mendoza, miembro de la Comisión Evaluadora para la Justicia de Familia del Consejo de la Magistratura de la provincia y evaluador en los consejos de la Magistratura de Tucumán y San Luis. Le agradecemos mucho al doctor Godoy por estar compartiendo generosamente sus conceptos con nosotros, sus conocimientos con nosotros. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la defensa, a Sebastián Costa, que el año pasado, por allá por noviembre, diciembre, ya me estaba hablando que tenía que venir a dar una charla para la defensa, así que bueno, gracias Eva, gracias al equipo. A Rodrigo, que ha estado pendiente todo el tiempo de lo que necesitaba, y ahí para que le mandara el power, todo, así que bueno, muchas gracias también, me fue a buscar porque no sabía llegar a este lugar. Nosotros tenemos unos edificios muy modestos, chiquitos en Tunuyán, no es esto. Bueno, cuando hablamos con el Seba de este tema, en realidad él quería que yo hablara del abogado del niño, porque ya había hablado del abogado del niño en algunos cursos, había hecho la capacitación en el Valle de Uco, entonces me dice, habla de esto. Digo, mira, ya es un tema muy trillado, creo que no hay mucho que decir. El tema es que creo que después vamos a tener que armar algo, porque consultando con algunos colegas me decían que no estaría funcionando como se diseñó el sistema o como quisiéramos que funcionara. Entonces eso vamos a tener que hacer algunos ajustes. Le dije, mira, yo estoy trabajando en un tema de mi tesis doctoral que tiene que ver con los tiempos en la adopción, y de un análisis me surge que el problema no es en el tema del proceso de adopción, sino que tiene que ver con la etapa anterior, que fue un poco lo que planteé en las jornadas de adopción el año pasado. Y por eso decidimos poner este tema, que son las medidas de protección, sus tiempos. Cuando Rodrigo me plantea el tema del objetivo, le digo, el objetivo, ¿qué le ponemos de objetivo? Mirá, le digo, mi idea es esta, compatibilizar los plazos legales con la realidad de los niños, niñas, adolescentes. Y si bien parece algo así como una verdad muy evidente, lo que ocurre acá es que precisamente si nosotros vamos a la legislación que tenemos vigente, que ya vamos a ir, están todos los plazos. Pero lo que nos ocurre a los operadores del derecho, básicamente a los jueces, a las asesoras, asesores, nos pasa que no podemos cumplir con esos plazos. Primero fue la adaptación del sistema al Código Civil y Comercial, al Código Procesal de Familia. Después vino la pandemia y tuvimos varias excusas, por decirlo de alguna manera, y podemos ver que no estamos dando cumplimiento a estos plazos. Por eso me pareció tan importante. Y el otro tema es esta morosidad en el plazo.
¿quién es el culpable? ¿A quién le ponemos el gran bonete? ¿A quién le decimos vos tenés la culpa? Cuando uno empieza a hacer una crítica constructiva, y tendríamos que decir al sistema, pero el sistema, ¿es el sistema judicial o tiene que ver con el sistema social? Y ahí es donde yo encuentro la base del problema. En el sistema social, porque ahí es donde tenemos que encontrar las respuestas que debería dar el Estado. Vamos a hacer unas preguntitas. Primero, ¿qué principios se deben respetar al tomar una medida de excepción? Piensen 2 o 3 que se les ocurra, los ponen en un papelito y se los acercan acá porque vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Y también los que están virtualmente deben contestar por el chat y se va a recoger eso en el chat. ¿Qué les parece esto de los plazos que nosotros tenemos para resolver estas medidas de excepción? Para resolver no, el tiempo que duran. También puede ser el proceso de resolución. Estamos hablando de un plazo perentorio, es un plazo ordenatorio. Nació como perentorio y está siendo ordenatorio. Y lo otro, bueno, ¿qué es el plazo razonable? Esto es muy importante porque ¿qué es el plazo razonable? Va a depender mucho de cada uno de nosotros, de lo que entendamos por plazo razonable. Por eso es tan importante tener esta respuesta por parte de ustedes. Tienen 10, 15 minutitos para mientras yo voy hablando, porque lo que voy a decir es más un repaso y después recogemos lo del chat. ¿Qué? ¿Querés la pregunta? Dale, anotar rápido. ¿Qué principios hay que tener en cuenta cuando se tienen en cuenta para otorgar la medida de excepción? Si los plazos son perentorios o ordenatorios, ¿y qué es el plazo razonable? ¿Está, doctora? Sí, lo sé, amiga. Bueno, punto de partida siempre es la normativa. Obviamente que todos la conocemos, pero no viene mal recordar que tenemos internacional, nacional, provincial. En la nacional, digamos, la directriz básica es la Convención de los Derechos del Niño, las observaciones del Comité del Derecho del Niño que de alguna manera van interpretando la Convención y la aplicación de la misma en los Estados partes. Nacional, revieja ya, pero tan nombrada y trillada 26061 y que sigue vigente, el Código Civil y Comercial, que es de donde surgen estos plazos, porque si nosotros vamos a la normativa provincial, a la 9120, vamos a ver que no hay un plazo ahí. Dice que hay que dar las medidas con un plazo, pero entendemos que es el plazo del código de fondo. La 9139, el sistema integral, que dice más o menos organiza todo lo que tiene que ver desde el Ejecutivo con la Dirección General de Protección de Derechos. Y acá me fui a la convención y dije, a ver, ¿qué me sirve de la convención para esta temática que vamos a abordar hoy? Entonces, en el preámbulo hay una parte que dice, convencidos de que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarios para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. O sea, desde el preámbulo de la Convención nos viene planteando que los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a una familia, ¿sí? Y si lo leemos muy rápido, sería a su familia de origen. Después, las interpretaciones nos van diciendo que en realidad es un derecho a tener una familia, a vivir en un clima de familia, ¿sí? Y ahí entran a jugar otros conceptos que es familia. ¿Qué entendemos por familia? Porque antes nosotros que decíamos, la familia, el padre, la madre y los 2 hijitos rubios, pelo corto, ¿sí? Y resulta que no, que familia hay muchos modelos, que no es el tema de hoy, pero hay muchos modelos familiares. Entonces hay que tener en cuenta a qué nos referimos con esos modelos y a esas familias.
Sigue el preámbulo, reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Bueno, a ver, por lo general, en casi todas las familias hay amor, comprensión, felicidad, pero no todos los días. Hay días en los que esta felicidad se opaca por alguna cuestión, ¿sí? No sé, se me ocurre una enfermedad, un accidente, bueno, un robo, cualquiera de esas cosas que no es de todos los días. Pero bueno, es como una meta a seguir, ¿m? Pero volvemos a hablar del pleno y armonioso desarrollo del niño en familia. El artículo 4, ya estableciendo responsabilidades, habla de que el Estado parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. ¿Sí? Dice todas las medidas, no algunas. Y aquellos que operamos todos los días con el derecho, vemos que muchas veces no se adoptan todas las medidas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas veces les ha pasado que la dirección de cuidados alternativos le dicen, doctor, no le puedo llevar el chico porque no tengo movilidad? Y hoy sería tan sencillo como que alguien del municipio, de la parte de desarrollo social, levante un teléfono y mande un móvil de la municipalidad o contraten un servicio, un taxi, no sé. Me parece que hay soluciones que dependen en lo macro, pero hay soluciones que son de lo micro, del día a día. Y soy un convencido de que estas cosas las vamos a mejorar así, de a poco, y digamos caseramente en algunas cuestiones, porque hay que ser práctico al momento de poner en práctica esto que por ahí suele ser o se escucha tan lejano. El artículo 20 también habla de los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo interés superior exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especial del Estado. Y ahí tenemos los hogares. Entre los cuidados que debe garantizar el Estado es la colocación en hogares de guarda como alternativa diferente a la adopción y de la inclusión en instituciones adecuadas de protección de menores. Bien, ¿sí? Pongamos a los chicos en los hogares. Ahora, bueno, hay varias asesoras aquí que no me van a dejar mentir cuando visitan a los hogares. Hay muchas veces que carecen de muchos recursos los hogares. Yo conozco asesoras que les llevan alimentos a los hogares, ¿sí? Llevan ropa de sus hijos a los hogares, porque realmente la situación implica que no hay una cobertura. Y a veces nos ha pasado que la otra vez había un caso que habían llevado unos niños, 4 hermanitos, como a las 9 de la noche, habían adoptado la medida de excepción y los llevan al hogar. Claro, cuando los llevan al hogar, a esa hora los chicos ya habían comido. ¿Y con qué se encontrará la dirección de cuidados alternativos? Con que el armario donde estaba la comida para hacer, por ejemplo, unos fideos blancos hervidos, estaba cerrado con llave. Y la llave la tenía, ¿quién? La regente del hogar. Y que no podía ir en ese momento. ¿Qué tuvieron que hacer los de la DSA? Sacar plata de su bolsillo y pedir unas pizzas. Que por supuesto, cuando uno era pizza, los otros chicos también se prendieron. Entonces, esto es lo que no puede pasar. Esto es lo que hay que controlar. Fíjense que es algo muy sencillo, pero a veces nos cuesta dar la respuesta que tenemos que dar desde el lugar en donde estamos. Bueno, ya nos vamos a la nacional, la ley 26061, que el objetivo está sacado de la Convención de los Derechos del Niño, dice que tiene la protección integral de los derechos niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales de los que es parte de la nación. También es una obligación, no solo que ha asumido el Estado Nacional. Después, ¿qué más? Los derechos aquí reconocidos están asegurados para su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.
La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de los derechos a través de las medidas expeditivas y eficaces. Díganme si alguno de ustedes conoce de algún organismo que haya interpuesto alguna medida tendiente a que se garanticen estos derechos que están en la ley. Salvo nosotros, desde el órgano judicial, desde la asesoría que pide algo, por ahí con la designación del abogado del niño, pero no es en un caso así. Si yo tengo niños en un barrio de la periferia acá del Pedemonte que no tienen agua, por ejemplo, ¿se le ha ocurrido a alguno de los abogados de la ONG plantear un recurso para que estos chicos tengan agua, que es un derecho humano? No que yo sepa. Sí. Para estos niños que están en estos barrios, y también estoy hablando de amparos planteados por asesorías de personas menores de edad o defensorías, como se llaman en Buenos Aires, y también casos en donde se buscaba también garantizar el derecho a la educación de cierto grupo de personas menores de edad. En este caso fue rechazado por el tema de la legitimación. Estaba mal invocada la legitimación, que también es un tema. Digo, ¿cuál es la legitimación que tiene la asesoría para representar a todo el colectivo en una acción de clase de estas características? Pero bueno, acá en Mendoza no, yo no conozco ninguno, la verdad. Claro, ¿qué tema el de la legitimación? Exacto, es un tema. Porque para mí estaría legitimado, el asesor tiene por el 103 una representación promiscua de los intereses de los niños, niñas, adolescentes, o sea, y si es de un grupo, pero bueno. Culturales, eso con respecto a la legitimación. Y lo mismo que dice Gino, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, he visto casos de acciones de clase interpuestas por asesorías tutelares, como se llaman allá. Claro. Bien, ¿quiénes son partes del sistema? Y todos. Todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñen, planifiquen, coordinen, orienten, ejecuten y supervisen las políticas públicas de gestión estatal o privada en el ámbito nacional o provincial o municipal. ¿Qué nos suele ocurrir? ¿Por qué puse esto, quienes somos parte del sistema? Ya todos lo sabemos, pero para mí ser parte del sistema implica también coordinar acciones conjuntas del sistema. Hace rato cuando llegué hablábamos con Sebastián de algunas cuestiones y yo le digo que bueno, que a mí no me tiembla el pulso de levantar el teléfono, ¿sí? Y llamar cuando me están debiendo un informe, cuando me tienen que traer un chico para que lo escuche, porque nos conocemos las caras y hemos coordinado a través de varias reuniones los distintos efectores cómo vamos a trabajar. Esto es la Dirección de Cuidados Alternativos, el ETI, el hospital, algún centro de salud, la Dirección de Desarrollo Social del municipio, una o dos veces, cada un mes o cada 2 meses nos reunimos en el municipio, en el Consejo de Género, Juventud, Ancianidad, y bueno, estamos todos los efectores ahí. A veces yo puedo ir y si no, mando a alguna de mis auxiliares que me traiga la información, porque a veces es en horario de trabajo y uno no puede dejar una audiencia para ir a esa reunión, porque por ahí lleva toda la mañana, pero asiste hasta la policía. Nosotros una realidad que tenemos en Tunuyán, que por ahí no se da acá en la primera, muchas notificaciones, muchas cuestiones las hace la policía directamente, ¿sí? Yo a veces no necesito mandar un oficio, soporte papel, para que la policía haga lo que yo he decidido. Les llamo por teléfono, inmediatamente se hace. Pero tiene que ver con esto de la coordinación. Por eso es importante identificar a cada uno de los órganos que tenemos injerencia en estos temas y tenemos una responsabilidad. Está muy clara la competencia, el órgano administrativo por un lado, el órgano judicial por el otro. El órgano administrativo es el que adopta y aplica las medidas de protección. Y el órgano judicial es el que ejerce el control de legalidad de estas medidas excepcionales, ¿sí? Se introduce además la garantía de un mecanismo de control cruzado entre el poder administrativo y el judicial con el objeto de evitar los abusos o omisiones en el patronato. Esto también es una mentira.
no está funcionando ese control. No está funcionando ese control. ¿Pero por qué no funciona ese control? Por la carga de trabajo que también tenemos. Del lado de la elección de cuidados alternativos, no, porque tienen muchos niños, porque le falta personal, porque se le enfermó parte del equipo, por cualquier cosa no mandamos el informe que teníamos que mandar. O, como estaba todo tranquilo, nos olvidamos que teníamos que mandarle este informe. Y por el lado nuestro, porque hay muchos casos, muchas audiencias, paro de los funcionarios, del personal, entonces nadie revisa la casilla, entonces va pasando el tiempo y nadie se ocupa de decir, che, esto está faltando que me manden este informe, esta niña todavía no le puedo definir la situación porque esto no ha llegado. Es una cuestión diaria y no tiene que ver con una mala voluntad o mala predisposición del juez, del secretario, del personal. No, lamentablemente la falta de recursos y la cantidad de trabajo que tenemos todos los días nos lleva a estas deficiencias. Más, le contaba al Seba que justamente en uno de los casos que traje para contarles hoy, me doy cuenta que el 24 o 25 de junio venció la medida que yo había dado a la espera de un informe que no me ha llegado. Así que inmediatamente le avisé a mi auxiliar, le digo, mandale primero un WhatsApp, pero mañana primero le mandás el oficio. Doctora Noguera. Hola, buenas tardes. No sé si lo que estás exponiendo respecto a la competencia, en las medidas de excepción, toma el caso un ETI de un departamento y después el niño se traslada a otro departamento, cambia de ETI, cambia de equipo, luego va a cuidados alternativos, cambia de equipo. Entonces por ahí nos encontramos en las audiencias con que no se sabe ni al equipo a donde hay que dirigirse, los padres están perdidísimos en estas situaciones. Entonces yo me pregunto respecto a la competencia, si es competente el juzgado de, no sé, Guaymallén, un juzgado de Guaymallén, el niño se traslada con los padres, con los guardadores que tiene en ese momento a otro ETI. Toma el caso otro ETI. No cambia el centro de vida ahí del niño, o sea, el ETI decide un cambio de centro de vida. ¿Vos querés la respuesta jurídica o la real? Alguna. La real es que lo cambia, de hecho, el ETI al centro de vida. Lo que no debería ocurrir, a mi criterio, sino que el juez competente para mí es el del centro de vida donde el niño vivió siempre, ¿sí? Esto de que vivió en condiciones normales, ese es el concepto de centro de vida. A ver, a mí me pasa que tuvimos en Tunuyán un incendio de un hogar, entonces nos hemos quedado sin lugares, entonces los chicos adoptan las medidas de excepción y mandan acá a Luján, a Guaymallén, pero el juez competente sigo siendo yo, los informes me llegan a mí, y el equipo es el que se tiene que trasladar a donde está el niño, porque ellos son los que están, porque aparte tenemos que entender otra cosa, el niño es un sujeto de derecho, y entonces si nosotros le vamos cambiando el equipo, cada vez que me lo voy cambiando de hogar, porque hace lío acá, porque se porta mal acá, o porque es más cómodo mandarlo al otro hogar, eso es un duelo para el chico, eso conspira para que el chico no tenga confianza en nadie. Porque un niño adolescente va a tener confianza porque entabla o empatiza con vos y después a los 2 días, pum, lo mandamos a la Eleonora o al Avero y resulta que con ella no le cayó. ¿Y por qué tengo que volver a contar a ella lo que...? Yo creo por ese motivo que el juez competente debe ser donde se adoptó la medida, donde el niño vivía. Y lo que tiene que cambiar ahí es el equipo movilizarse, no el niño. Que, por ejemplo, no sé, típico de feria, en enero entra la causa, no hay fecha, lo mandan a Cruz, cuando vos verás el expediente, resulta que el chico vivía en Las Heras, su centro de vida era Las Heras, pero entre una cosa y la otra, a ver si vemos la audiencia, hacemos el control de legalidad y después lo mandamos, pues si no, tenemos 2 meses al chico con una situación irregular y bueno,
Entonces, muchas veces nosotros asumimos competencia que en teoría no nos corresponde, pero por eso, porque pasa el tiempo y el chico lo tenemos en un hogar o en Claro, una bueno. familia sin un control de legalidad. Pero ahí debería, yo sé que en la feria por ahí nos pasa, pero ahí es una cuestión de coordinación de los jueces y ponerse de acuerdo. A ver, me entró una medida, también es una cuestión de cada uno, qué sé yo. Yo trato de cuando termino la feria no dejarle nada pendiente. Si yo escuché al adolescente, esta feria pasada me pasó, escuché al adolescente, me entró la medida el jueves. Nosotros en Tunuyán hemos acordado con el ETI que cuando adoptan la medida, ellos inmediatamente saben que al otro día, a las 10 de la mañana, tienen que llevar al niño o niña adolescente y al otro día, a las 10 de la mañana, están citados el equipo y los progenitores. Los notifican inmediatamente ahí, ¿sí? Por eso nosotros dejamos un hueco de las 10 de la mañana todos los días para ese tipo de audiencias porque no sabemos si nos va a entrar en una causa. Bueno, entró el jueves, entonces digo, bueno, dice, te fijo la audiencia para escuchar a la niña, al adolescente, el viernes y el lunes al equipo. No, directamente pone a las 9 la chica, a las 10 el equipo y los padres. Sí, no, pero acá Y en la primera sale resuelto no pasa. ahí. Pero en la primera no pasa. Porque Entra, si no, ponele, ¿cómo haces para...? Sí, pero ponele, entra el 20 de enero, suponete, entra la media excepción. No hay fecha, lo mandan al juzgado, cuando llega al juzgado, y la medida a lo mejor la tomaron, no sé, el 2 de enero o el 15 de enero, cuando te llega a tu juzgado, el chico lleva, bueno, el niño ni adolescente, vamos a hablar en términos jurídicos, ya lleva un mes institucionalizado. Claro. Y vos le das el control de legalidad por 90 días y ya tiene 30 adentro. Tal cual. Entonces ahí lo remitimos, pero bueno, después otra, o sea, la verdad que para mí los plazos eran cortos. Y lo último para Sí, agregar, que en el juzgado sigue siendo competente aunque el niño vaya, por ejemplo, con una tía Maipú a la acera, o sea, si estuvo en Godoy Cruz y estuvo, por ejemplo, una medida digamos, de excepción, Maipú, Luján, lo que cambian son los equipos técnicos de cuidados alternativos. Ellos van cambiando, sí o sí. Eso no sigue interviniendo el ETI Godoy Cruz. Interviene el equipo técnico del domicilio donde se encuentra el niño. Claro, bueno, yo creo que eso es lo que hay que Eso coordinar es lo que con la DSA, que eso no puede pasar. Pero Por pasa. esto que digo, son nuevos duelos para los chicos que ya vienen tramitando o transitando el duelo de no estar en su familia, de haber sido sacados de su centro de vida a otro, y encima ahora le voy cambiando el equipo cada vez que los voy mudando. Me parece que está mal. Yo entiendo que debe ser el mismo equipo. No sé nosotros si es por la particular situación de que no tenemos capacidad en el hogar porque se quemó, pero nosotros seguimos interviniendo nosotros en esas causas donde los niños son de Tunuyán, aun cuando. Es más, la asesora, por ejemplo, llama a la asesora de Maipú para pedirle, che, si vas al hogar, fíjate cómo está el niño tal, si necesita que yo vaya. Bueno, ¿y todo esto es para qué? Para todo esto que vemos acá, que es promover, prevenir, prestar asistencia, dar protección, resguardo, y básicamente y principalmente para el restablecimiento de los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes. ¿Con qué medios? Y tenemos que usar de todos, ¿sí? Esto también es una idealización, porque estaríamos fallando en algunas cosas de estas, ¿no? Políticas, planes, programas de protección de derechos, organismos administrativos y judiciales de protección de derechos, recursos económicos, que son los que menos hay, procedimientos, medidas de protección y medidas de excepción. ¿Por qué puse esto de con qué medios? Porque los medios tenemos que optimizar el ingenio y ver cómo hacemos para solucionar ese problema concreto en el día concreto, ¿sí? Y tenemos como muchos, y lo que nos está pasando es que, en otras cosas que hablabas de la competencia, Cecilia,
que nosotros antes éramos competentes los jueces o el Poder Judicial cuando era una medida de excepción, y la medida de excepción era muy clara, era cuando el niño era privado del medio familiar y iba a un hogar. ¿Sí? Ahora, la DSA o la DGP, por motus propio, dijo que no, que si uno de los progenitores se opone en la medida de protección a que esté con la abuela materna, ya tenemos una oposición, listo, es medida de excepción. Yo creo que no es así, lo he discutido, pero no me han dado curso a la discusión, por decirlo en términos jurídicos, como dice Leonora. Pero ¿qué entendí yo? Que lo que hacen con eso, en realidad la DSA, es resguardar su responsabilidad, cuidar su quinta, por decirlo de alguna manera, y no darse cuenta que esto de que el árbol impide ver el bosque, ¿sí? Nos recargan con más trabajo y entonces descuidamos lo que realmente interesa por ir con esto que está dentro de la familia. El niño no se ha ido, está con la abuela, con el abuelo. Sí. Bueno, esto es lo que nos ha pasado. Cuando uno llama a la audiencia del 106 y vienen, en un momento, a mí me pasó, tuve que declarar la legalidad de la medida hasta ese día, y esa tarde ya era una medida de protección, porque el padre aceptó que estuviera con la abuela materna, porque además el niño estaba conforme con estar ahí. Entonces, estas cosas son las que yo entiendo desgastan y complican el sistema, y nos hacen perder tiempo en cosas que tienen una solución mucho más rápida. Bien, avancemos. El artículo 33 habla de las medidas de protección, dice cuáles son, o sea, qué son, mejor dicho. No lo vamos a leer. La finalidad es muy importante porque es la preservación o restitución de los niños y adolescentes del disfrute, goce y ejercicio de los derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias. Esto es la finalidad de estas medidas de protección. Y todos sabemos que estas medidas, cuando fracasan y que son muchas, variadas y que pueden consistir en cualquier cosa, vamos a las medidas de excepción, que son las que adoptan cuando los niños y niñas estén temporalmente privadas de su medio familiar o cuyo interés superior exige que no permanezcan en ese medio. Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias. Estas medidas son limitadas en el tiempo y solo se pueden prolongar mientras persistan las causas que le dieron origen. Y aquí el kit de la cuestión. Porque dice que estas medidas son temporales, ¿sí? Son temporales porque precisamente su nombre dice, son excepcionales, no es algo normal. Cuando yo me pregunto qué es excepcional, es algo que no pasa siempre, ¿sí? Entonces, tengo que ver eso. Y dice que mientras las causas que le dieron origen, bueno, me resulta hasta contradictorio, porque por un lado me está diciendo que yo le tengo que poner un plazo, y por otro lado, tengo que tener en cuenta que ya no estén las causas esas que originaron esa medida. Y este fue el planteo mío respecto de este tema. Bueno, el artículo 40, solo serán procedentes cuando previamente se hayan cumplimentado todas las medidas del 33, y habla de los plazos, notificar fehaciente dentro del plazo de 24 horas. Mirá si se cumpla ese plazo que vos decís. Nosotros lo estamos medianamente cumpliendo porque ya sabe Leti que tiene que hacerlo, o sea, nos avisa que va a entrar la medida. Vamos a tomar esta medida de excepción. Hay tal grado de comunicación, puede ser porque sea un pueblo chico, no sé, chicos, pero nosotros tenemos esa suerte de que nos avisan. Acabamos de tomar una medida de excepción, mañana presento las cosas. Entonces ya sabemos que el otro día cómo viene la mañana, para organizarnos un poquito con el resto de las audiencias. Sí. Hablando puntualmente de ese tema, de la experiencia en algunos juzgados, me parece que es de una buena práctica. Primero, tener un día de escucha y otro día de audiencia de control de legalidad. Hay juzgados que los tienen, juzgados que no. Esa práctica de al otro día o a los 2 días me parece, considero que es imposible en la práctica cumplir los plazos de la legislación, pero habría que estar como reviendo las prácticas para ajustarlas y encontrar. En Las Heras, por ejemplo, teníamos audiencia de legalidad que los chicos estaban 6 meses en un hogar y se pasaban, no era de mala fe, todos trabajan y queremos que eso salga lo más rápido que se pueda, pero realmente
entre el plazo de un día y los 6 meses, como que hay que, me parece, digo, rever esas prácticas para ajustarlo lo más que se pueda. Totalmente, yo lo he propuesto, bueno, ahí les contaba a los chicos cuando de que hice una consulta el viernes al chat de los jueces de familia, la doctora Sáez es testigo, que pregunté cómo estaba el tema de los plazos de las medidas y, bueno, todo el mundo dijo lo mismo, coincidimos en que no se cumplen los 180 días, que en algunos juzgados es como ya una cuestión automática de seguir dando la prórroga. En algún caso me preguntaron acá. Yo entiendo Sí, que sí, una sí, cosa sí. es... El plazo de la medida, los el 90 días o 180 claro, una días. cosa es el plazo, y entiendo que en los plazos procesales, por ahí adelantándome, pero en los plazos procesales tenemos que ser estrictos en el cumplimiento, pero en lo que se refiere a la medida hay una realidad que atraviesa. Absolutamente, coincido con vos. Bien, sigue el 40, la autoridad competente, bueno, los plazos que ya sabemos, en 72 horas y demás. Medianamente estamos cumpliendo con lo que es el control, los plazos procesales que vos decís, con el control de la legalidad, ¿sí? Con esto nosotros en que escuchamos al niño, escuchamos al equipo, a los padres, y en esa inmediatamente, después de esa audiencia, la asesora dictamina y sale el control de legalidad en ese mismo momento. Bien. Doctora. Una consulta tal vez para los de la primera circunscripción. Hace unos años, antes de la pandemia, hicimos un acuerdo entre la DGP, que era DINAF en ese momento, no sé cómo se llamaba, y bueno, la Corte, nosotros, respecto a que las audiencias de control de legalidad fueran los días miércoles. En alguna medida continúa, que son los miércoles. En algunos casos, la audiencia con los niños la hacen los martes, a veces el mismo miércoles, pero lo que digo, aprovechar esta oportunidad, Beto, en el sentido de que el tema era la notificación, de si la notificación a los padres de la audiencia la hacía el ETI o la hacía el juzgado. En este momento yo no tengo claridad en cómo lo están haciendo en los juzgados, quién está notificando, porque por ahí los plazos, estamos hablando de la audiencia del 105, 106. Sí. En algunos juzgados es bastante breve, una semana, pero en otros es cierto que es como muy extendida en el tiempo, o sea, estamos ni siquiera hablando de toda la medida, estamos hablando de la primera audiencia nada más. Sí. No sé si vos tenés conocimiento de esa situación, de la notificación de la audiencia. No, yo no tengo conocimiento específicamente, pero lo que traía a colación es que esta consulta que hice con mis colegas, quedamos que vamos a organizar un Ateneo, que yo considero que en ese Ateneo, como una vez hicimos así con asesores y coasesoras, para la escucha de los niños, ahora vamos a tener que hacer un Ateneo con la DCA, con el DGP en general y más las DCA, para acordar estas cuestiones y que queden por escrito en un papelito de buenas prácticas, como dice la Jorgelina. Pero yo creo que lo más sencillo ahí es lo que hacemos nosotros, que sea el ETI quien le notifica día y hora a la audiencia. Porque además, está tomando la medida, notificás y ya mandás todo eso, te queda el juzgado que está notificado. O sea, que le estás notificando que está la audiencia y que van a ejercer su derecho de defensa. En ese acuerdo fue así, que el ETI o la Dirección de Cuidado Alternativo notificaba a los padres. A nosotros no funciona eso. Pero después se fue cambiando, sobre todo en la primera circunscripción. Por eso quería consultar. La notificación. Me parece que
está todo divino cuando uno hace la notificación y es satisfactoria, la que hace el ETI, pero el tema es qué pasa cuando no se puede dar con el domicilio o hay alguna vicisitud que sobreviene a esa notificación. Para la validez procesal de esa notificación estamos como complicados. Entonces, al menos en las eras, lo que se está haciendo es se encarga el juzgado y responde el oficial notificador por cualquier problema con esa notificación. Porque sí, lo que pasa con la notificación administrativa es que te acorta plazos y te ahorra etapas, pero no te soluciona otros problemas que pueden muchas veces llegar a prolongar más el proceso que si se notificara directamente desde el tribunal. Pero bueno, son criterios. Sí, pero lo que ocurre es que ahí estás haciendo un doble trabajo. Si ya lo tenés notificado por el ETI, ¿para qué lo voy a notificar por medio del juzgado? Más trabajo para el receptor, más hacer el oficio. O sea, me parece, no sé, yo lo veo práctico así y la validez está dada, está un funcionario público, está... No, iba a hablarle a Leonora. El tema es que en los juzgados de la primera circunscripción no siempre tenés disponible la audiencia de un día para el otro, y de acá que nosotros logramos entablar comunicación con el ETI no siempre sabe cuándo es esa Bueno, la por fecha eso de yo esa creo audiencia al que es momento de importante, notificar. como dice Cecilia, tener un día fijo para esas No, sí, audiencias. pero sí, no, tenemos, pero a ver, más allá de eso, por Nosotros ahí, no tenemos día fijo, lo que tenemos es una hora. claro, no, nosotros sí, los miércoles, como habíamos acordado, el tema es que, por ejemplo, podemos tomar 3 audiencias. Yo, por ejemplo, personalmente, los chicos no los escucho el mismo día, porque el miércoles, que están los codefensores disponibles, por el acuerdo que llegamos, yo lo dejo los miércoles solamente para el 106. La del 105, lunes, martes, miércoles, cualquier día. Bien, no los miércoles, perdón. El tema es que por ahí las notificaciones también la práctica nos ha hecho cambiar. Nosotros antes, cuando notificábamos a los papás, les preguntamos si tenían abogado. Si no tenían abogado, mandábamos el oficio a codefensores para no saturar a los codefensores. Muchas veces, como siempre, el de la mañana que notifica, que no, que el de la tarde, siempre se olvidaban de decirles si tenían codefensores, entonces nunca salía el oficio de los codefensores, los pobres codefensores como locos, tratando de ayudarnos. Entonces, bueno, ahora hemos cambiado esa práctica. Sí o sí, mandamos a los codefensores. Perdón, los codefensores Bien. amigos, pero bueno, si no, no podemos tener a la gente sin defensa. Absolutamente, y ahí se nos complica, Claro. cuando tenemos a la gente sin defensa. Porque ¿qué haces? O sea, haces el control de legalidad, no lo haces. No. En algunos juzgados de la primera toman la audiencia sin abogado. Y no, a veces Lo que pasa, bueno, también, pero tenés que dejarlo sentado en la audiencia, que queda video filmada, que los padres aceptan estar en la audiencia sin abogado. Porque si no, declaran la nulidad de la audiencia, porque no pudieron ejercer su derecho de defensa y no sirvió de nada. En eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, en la provincia tenemos la 9139, el objeto es la protección integral de los niños, niñas y adolescentes como sujetos principales de derechos. Esta ley salió inmediatamente o al poco andar de el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar. Las funciones de la DCA en el artículo 34 hablan que es garantizar la asistencia integral en residencias alternativas o en familias temporarias mientras esté vigente la medida de protección excepcional, asegurar la contención, educación, alimentación, asistencia médica, psicológica, los cuidados necesarios para el bienestar. Yo realmente cuando leía esto, digo, pero esto está en la ley. Con esto no se cumple con nada. Nosotros, como les cuento, tenemos ese tema de que el hogar que se quemó y tenemos que traer los chicos a Luján, y entonces a veces cuando llegan a la audiencia y han tomado la medida por una cuestión o por otra, porque no hubo movilidad, pasaron una semana y resulta que no van a la escuela. Porque están allá y no les preocupa. Entonces nosotros, la asesora pide inmediatamente que se restablezca la educación del niño. Estas cuestiones pasan todos los días. Más tiempo pasa. Por eso digo, esto está en la ley. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos que cumplan con esto?
Otro tema importantísimo, este tema de las familias temporarias. Este es un tema que da también para discutirlo mucho, pero ya en otra etapa, que es cuando los chicos ya tienen la situación declarada, la situación de adoptabilidad y van a una familia hasta tanto se les busca los pretensos adoptantes. El tiempo ahí. Este tiempo que teóricamente no puede ser más de 6 meses y sabemos que a veces son 2 años. Y vienen todos los problemas después, este doble duelo del niño por lo que hablamos en las jornadas de adopción. Trabajar en revinculación con su grupo familiar o familia ampliada o comunitaria en la forma coordinada con los profesionales del ETI. Y acá tenemos un problema muy serio, que es la falta de personal, la falta de equipos, porque tienen muchos casos, entonces no pueden abordar todos los que tienen para abordar. Agilizar todos los procesos administrativos con el objeto de lograr una pronta definición de la situación jurídica de los niños, niñas, adolescentes a fin de evitar que la estadía de los mismos en los espacios de residencia alternativa a su grupo familiar se prolonguen innecesariamente actuando coordinadamente con los profesionales del ETI que intervienen en el seguimiento del caso particular. Y acá habla, esto es lo que yo siempre les digo a los chicos de los equipos que nosotros tenemos en el Valle de Uco. El ETI por un lado y la DCA por el otro no son compartimentos estancos, tienen que trabajar en forma conjunta. Si por error te llegó una notificación a tu casilla y el otro trabaja en el piso de abajo, ¿qué te cuesta llevárselo? A ver, no rechazar la notificación porque se mandó a una casilla que no era. Son muy pequeñas cosas, son como verdades a viva voz. Pero hay que decirlas y hay que tratar de modificar porque si no, los perjudicados son los niños, niñas, adolescentes. Este es el problema que tenemos. No leí, pero esto tendría que funcionar a la perfección. Sí, Cristian. Sí, volvemos a lo mismo que dijiste al principio, que es problema del sistema, porque por ejemplo, si uno le pregunta, porque la verdad es que cuando pasa eso, que el chico no va a la escuela o no tiene asistencia psicológica, lo primero que se le pregunta al ETI es ¿por qué no lo tiene? Y el ETI le va a pasar la pelota a otro factor del sistema. Le va a decir, no tenemos porque no hay banco en las escuelas y no es un problema que podemos solucionar. Está bien, vamos a decir que es del Poder Ejecutivo. Sí, pero es un aparato muy grande y por ahí son sectores que no se articulan entre sí o, por ejemplo, como bien sabemos, el tema de la salud mental es una falencia muy grande en el sistema, no sé si por recursos económicos, si algún problema o una dificultad en la gestión, pero la realidad es que justamente cuando queremos solucionar ese problema del Poder Judicial y queremos, digamos, remendarlo, desde el mismo equipo te va a decir que el problema está en otro lado y no estoy diciendo que no tienen o sí tienen razón, pero volvemos a lo mismo, es un problema de articulación más que un problema del ETI o un problema de la DCA o un problema que el Poder Judicial no tiene espacio para poder solucionar esto. Es un problema más coyuntural, diría yo. Y es lo mismo que dijiste al principio, es un problema del sistema. Barbie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Que agregar a lo que han dicho Jorgelina, Cristian, que hace poco, no sé si lo sabían, nosotros tuvimos dentro del ámbito de la defensa pública una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social, que vinieron a hablar con nosotros, con los asesores, el tema de las visitas que nosotros hacemos a los hogares, de cómo articular, de presentarse, de hablar cara a cara, de empezar a trabajar en una red en serio, articulada, porque nosotros visitamos hogares permanentemente todos los meses y hacemos un montón de trabajo extrajudicial en cuanto a esto que estamos viendo de derechos vulnerados en todos los hogares de la provincia. ¿Sí? Chicos que son desarraigados, que tenemos que hacer mucho trabajo entre nosotros de llamarnos por teléfono y decir, mira, tengo un chico que fue derivado de un hogar, por ejemplo, la Vicky, de allá de la Vicky siempre te llama, tengo un hogar donde tengo a los adolescentes y me dice, me llegó uno por allá, que no sé qué, por qué lo llevaron allá. Nosotros articular desde acá para que vuelva al centro familiar, para que pueda ser reinsertado a la escuela, para que puedan, muchos tienen, por ejemplo, el hogar donde voy yo, son chicos adolescentes que generalmente ya tienen sus primeros conflictos con la ley penal, entonces es un hogar bastante complejo, que es el CAME,
y tienen mucha problemática de base de salud mental. Entonces, me parece que el rol acá del asesor de nosotros hace la mirada transversal justamente y un aporte bastante importante que por ahí es más bien extrajudicial que judicial en cuanto a emplazar a que los plazos procesales sean más razonables, porque vemos que vas haciendo la recorrida todos los meses y ves el chico ahí que sigue estando en ese hogar y decís, ¿qué pasó con su control de legalidad? Que en esta situación de este niño se está perpetuando en el tiempo. Entonces me parece que también fortalecer a todo el sistema, o sea, está buenísimo esto de que los jueces se junten con la DSA. Me parece genial esto de que se trabaje, de que no son compartimentos estancos con el ETI, ni tampoco los asesores. Los asesores también hacen mucho trabajo extrajudicial en esto de estar viendo, tenés una mirada, al menos desde el hogar que te toca trabajar, de qué está pasando con la vida de ese niño que no se está reinsertando en un lugar y que está fortaleciéndose, digamos, esta estrategia de institucionalización. Entonces, bueno, seguir aumentando las buenas prácticas en esto de que los plazos en las medidas excepcionales realmente sean excepcionales las medidas y que los plazos sean razonables y que para mí, en mi opinión, los tópicos que has propuesto, para mí sí tienen que ser perentorios los plazos. O sea, el tema es que los recursos tienen que salir de algún lado para que el niño pueda volver a su entorno familiar o evaluarse en el tiempo que sea necesario, el óptimo, el que establece la ley, en lo más cercano posible, la situación de ese niño, de ¿le reintegramos o no lo reintegramos? Para poder trabajar las otras estrategias, como por ejemplo la adopción. Pero si no, fortalecemos lo anterior, no podemos pasar tampoco a una adopción en plazos y todo un sistema que funcione, pues no funciona el sistema, sino. Me parece que lo que dijiste vos también al principio, esto de que el problema es más del sistema social que jurídico, nos tiene atados de manos. Absolutamente. Y el problema después tenemos cuando fracasan las vinculaciones anticipadas o las guardas con fines de adopción, porque no se trabajó bien en la medida de excepción, porque no se agotó el tema familiar, porque no se buscó el referente afectivo. Y tenemos chicos que de determinadas edades te dicen, no quiero ser adoptado. Y no quiero ser adoptado. ¿Por qué me vas a declarar en estado de adoptabilidad si yo no quiero? Y tengo más de 10 años. Por cumplir con el mandato legal que dice que porque la DSA me lo pide, tengo que declarar porque no vuelve con su familia. Tendré que buscar otra figura. Cosa que también se ha hecho difícil buscar otra figura, ¿no? Bien, la medida excepcional, el 43, dice que son aquellas emanadas del equipo técnico, bueno, lo que ya sabemos, y vuelve acá con estas medidas son limitadas en el tiempo, exigen el control de legalidad por parte de la autoridad judicial y solo se pueden probar mientras persistan las causas que les dieron origen, ¿sí? Ahí cuando hice la consulta en el grupo de los jueces están los camaristas también, y el doctor Ferrer me contesta, mira Beto, si te sirve, nosotros hemos declarado que es constitucional el plazo de más de 180 días y que la medida de excepción puede durar hasta que persistan esas causas, dejen de estar esas causas que la originaron. Lo que no sé es el fallo, pero hay que buscarlo porque debe estar en la Cámara. Acá puse plazo o límite legal. Yo entiendo que es el plazo, ¿sí? Pero que también funciona como un límite a el actuar que nosotros tenemos, porque somos abogados. Entonces sabemos que estos plazos procesales hay que cumplirlos, para eso están. Entonces tenemos los 90 días que la medida normalmente tiene, esa es la regla, la excepción es que sea por 90 días más. Surge del 607 inciso C, que no se puede prolongar por un máximo de 180 días, vencido el plazo, que no revierte, motivaron, hay que pedirle Estado la situación de adoptabilidad. Pero fíjense que al comienzo, cuando nos estábamos adaptando al nuevo Código Civil y Comercial, cuando las medidas se pasaban de los 180 días, por lo general, el mismo organismo Cuidado Alternativo nos pedía la declaración de inconstitucionalidad del plazo o la inaplicabilidad de la ley.
En otros casos no, directamente pedían la prórroga. Entonces, como pedían la prórroga y uno ya se le había vencido los 180 días, echaba mano a la declaración de inconstitucionalidad o a la no aplicabilidad del plazo en este caso concreto para que no se hiciera una norma, una regla, una costumbre, y terminó siendo una regla, una costumbre ante la falta de que las medidas no se terminaban a los 180 días. Y acá el problema para mí radica en el caso en particular. Yo siempre digo, si yo he adoptado una medida de excepción en el caso de unos progenitores que consumen, que son adictos, que tienen una adicción importante, ¿sí? Y que por eso deviene el maltrato, la negligencia, que los chicos anden solos a cualquier hora, ¿sí? Que los pongan en riesgo por las personas que ingresan al domicilio. ¿A alguien se le ocurre que en un plazo de 6 meses una persona que tiene un serio problema de adicción lo va a dejar? Es imposible. Lo he hablado con psicólogos, con psiquiatras. Es imposible. Es un tratamiento largo y es un tratamiento que además tiene recaídas. Y entonces estas cuestiones son para mí lo importante que hay que tener en cuenta, la realidad de cada caso en particular. Por eso, si bien comparto plenamente con Barbie que estos plazos son perentorios y tenemos que cumplirlos y hay que hacer todo lo posible, también tengo que decir que hay casos en los que es imposible. Claro, por distintas situaciones. Puede ser por una situación de la familia, puede ser por una situación del propio chico que ya vamos a ver. Es multicausal. Por eso es tan importante tener en cuenta el caso concreto y recordar, como dice nuestra maestra Aida, que el código es un código de casos. Que tenemos la norma ahí, pero hay que ver el caso concreto, si este artículo se aplica o no se aplica, y en su caso, cómo hago para llenar el vacío legal, cómo hago para completar la normativa toda que tengo que aplicar. El 103 vuelve al requisito, la licitud del control deberá ser escrita, jurídicamente fundada y establecer un plazo de duración de la medida. La regla dice que son 90 días, pero ¿a quién no le ha pasado que le hemos dado por menos tiempo? Porque resulta que al escuchar en la audiencia del 106 al niño, niña, adolescente o a los progenitores y plantearles al equipo, porque resulta que tomaron la medida, a la otra semana apareció la tía, apareció la madrina, apareció la vecina, la madre de la compañerita de la escuela, y uno les dice como, ¿y esto no lo evaluaron? Esto ese día, no, tomaron la medida y ya está. Entonces, no, mire, bueno, la medida se la voy a dar por 30 días, la medida vence hoy y hoy reintegran a este niño a este lugar. Otra cuestión que tenemos en los recursos es cuando nos piden como medida conexa la pericia psicológica de los progenitores, porque ellos tienen equipos de psicólogos y trabajadores sociales para abordar situaciones familiares, pero no para hacer tratamientos o para hacer pericias. Y los jueces somos un tanto reticentes a dar estas pericias, salvo en casos excepcionales. ¿Pero por qué? Porque también el cuerpo auxiliar interdisciplinario, todos sabemos la falta de personal que tiene. Nosotros en el Valle de Uco no tenemos psiquiatra. Tenemos psicólogos y trabajadores sociales. Teníamos un médico, lamentablemente falleció, así que no tenemos ni médicos, que por ahí el médico, cuando es una patología psiquiátrica, podía llegar a certificarla. Ya no lo tenemos. Y este es un problema también, porque nosotros tratamos de colaborar, pero también nos vienen a decirle otros, si vos me seguís mandando gente que te perite para esto, dejo de peritarte esto otro. Y entonces es la frazada corta. Pero yo creo que en algunos casos, merituando, hay que permitir que se periten por medio del CAI. Bueno, hagamos una respuesta de esto del plazo razonable, que era una de las preguntas, y ahora vamos a meternos con ese tema. ¿Qué pusieron? ¿Qué dijeron? ¿Qué les parece? Levanten la mano de a uno.
Gino, me deje. enganchó. Y por estar con el celular, Gino, para variar. Bueno, a ver, para hablar de plazo Corto razonable. te pregunto, Gino, no me des Perfecto, una... sí, Quiero sí, saber sí. qué es para vos el plazo razonable. El plazo razonable es difícil definirlo sin utilizar la palabra plazo y razonable, pero en lo que tiene que ver con asuntos de niños, niñas y adolescentes, supone el abordaje o la respuesta del sistema en un plazo que no desnaturalice o que no sea irrazonable, tomando en consideración la actividad procesal judicial de los tribunales, la actividad procesal de las personas interesadas en que se resuelva este plazo razonable, y también la trascendencia, sobre todo en materia de niños, niñas y adolescentes, del interés que se afecta cuando este plazo deviene irrazonable. Bien, después, bueno, la Corte Interamericana sabemos que ha agregado un elemento más, eso no importa, pero digo, en lo que tiene que ver con la tutela judicial diferenciada en casos de niños, niñas y adolescentes, creo que lo que más importa es cómo se aprecia o cómo se evalúa el interés afectado por la demora en casos de niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de plazo razonable no estamos fijando un plazo, sino que estamos diciendo cuáles son los elementos que tenemos que tomar en consideración para valorar este elemento que en algunos casos pueden ser 90 días, en otros 180, en otros pueden ser 30, 45, eso depende de las circunstancias particulares de cada uno de los casos que analizamos. Fin. Bien, sí. Muy bien, muy bien. En el caso mío, yo lo pensé desde la órbita que me toca, que nos toca a los codefensores, que a veces es bailar con la más fea, digo yo, porque tenemos que estar del lado de quien recae todo, digamos, no es un prejuicio, pero sí el sermón, esto de la culpabilidad en la negligencia o en el maltrato, porque justamente viene de la familia de origen, en este caso de los progenitores. Entonces, yo siempre lo que nos pasa es que nos vemos como en un imposible cuando defendemos en esto del plazo, porque el artículo habla del tiempo en el que las estrategias de trabajo con la familia de origen no dieron resultado. Yo me pregunto lo mismo que vos decías con esto de los 6 meses, ¿qué estrategia real de trabajo puedo tener con la familia de origen en el plazo ese? ¿Qué familia puede realmente, bueno, más allá de que sea quizá algo que en el momento dio origen a una urgencia, pero que en el fondo no era de una gravedad irremediable y quizás se tomó la medida porque justo los progenitores se habían ido y el niño estaba solo y había que capaz ponerlo en un hogar, pero después vieron que la familia tenían más parientes, tenían recursos y hubo que tomarlo en el momento, pero después habían otros elementos. Pero en la mayoría de todos los otros casos no es así. Entonces, ¿qué estrategia realmente de trabajo con una familia de origen puede haber en 6 meses? Entonces, yo digo, desde el punto de vista nuestro, ¿qué sería un plazo razonable? El factor que yo pienso es la suficiencia de un plazo para realmente intentar o trabajar una estrategia con la familia de origen o descartarla, porque es bastante subjetivo. Y lo que yo veo hoy en día es un poco idílico o irrealizable y que a veces en virtud de esa posible esperanza o posibilidad, las familias de origen intentan o creen que pueden llegar a trabajar en ese aspecto y a veces realmente no resulta o resulta siempre que se queda corto versus la gravedad de lo sucedido en el caso concreto, digamos. Y ahí es donde realmente cuesta mucho porque nunca ese lado o esa visión de la balanza de lo que es este plazo suficiente de la medida para una de las partes se concilia con la otra, que es el interés del niño, que ya estamos hablando de que va a estar quizás 6 meses en un hogar. Y pensar en más tiempo cuesta también conciliar esa realidad. Creo que de ahí la importancia de trabajar en esta etapa previa a la adopción de la medida. O sea, las medidas son excepcionales, entonces por eso es importantísimo que antes se agoten
todas las medidas con todos los efectores que puedan intervenir, porque no es solamente el ETI, digamos, o sea, hay un montón de otros organismos que intervienen, que podríamos decir que están en la órbita del Ejecutivo y que tienen que llevar a evitar que se adopte esta medida de excepción, porque claramente en 6 meses no podemos ya revertir mucho la situación. Bien. Me sumo a lo que dicen mis compañeras. Yo quiero decir 2 cosas en relación al plazo razonable, pero sumado a lo que ellas plantean, nosotros desde la Codefensoría vemos por ahí la falta de articulación, por ahí se ven progenitores con muy buena voluntad, pero con limitaciones en cuanto a los turnos que dan los centros de salud, a la falta de articulación que tiene tanto la Dirección de Cuidados Alternativos con el ETI, con los otros efectores, que por ahí en priorizar el bienestar de ese niño, quizás sin mala fe, por supuesto, pero a veces se olvidan o se ponen la vereda enfrente de estos progenitores a los cuales, en relación a los cuales se está haciendo desde el Estado un juicio de valor, justamente, pues está generando una vulneración a ese niño o niña, pero a veces hay una confrontación que al órgano administrativo en general no le permite trabajar puntualmente y llegan a la Codefensoría cuando aparecen en estas, desde lo simple, como por ejemplo las derivaciones, que no son tan usuales, la derivación a un psicólogo o psiquiatra o al centro de salud a explicar el mecanismo. Eso por un lado, sumándome a lo que plantean mis compañeras, y por el otro, yo creo que cuando hablamos de plazo razonable, claramente es una garantía y estos elementos que mencionó en todos, pero a veces se nos va un poco los plazos y está el niño ahí esperando en el hogar que definamos esa situación. Bien. Yo no sé si no fuimos claros en la consigna, pero yo les pedía solamente que me dijeran qué entendían por plazo razonable. Era un concepto así, con un lenguaje claro, que solamente fuera eso. Me encantó todo lo demás porque coincido, de hecho vamos a trabajar ahí sobre algunas de estas cuestiones, pero era la idea del plazo razonable. ¿Qué entiendo yo por plazo razonable? ¿Cuál sería el plazo razonable? ¿En el chat han dicho algo? Sí, y tenemos una consulta que a ver si se puede escuchar de Patricia, Mónica Aguilera. Vamos a ver si podemos. No, dígale a la doctora Aguilera que no. Si quiere mirarle ahí que tiene el micrófono. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, Patri, te escuchamos. Bueno, yo creo que también cuando en los comienzos de la ley, de los plazos y demás, lo que se pretendió con 90 días y prorrogable por 90 días más, era que la medida de excepción se adoptara cuando ya el caso venía siendo trabajado por el órgano administrativo, con mucho tiempo de anticipación. Entonces, bueno, estas estrategias que se trabajaron a lo mejor durante 3, 4, 5 años con la municipalidad, con el órgano administrativo y demás, y bueno, y llegó un punto que ya no se podían sostener más, se adoptaba la medida de excepción, como una especie de decir, bueno, ahora papás, esto es el último plazo. Pero ya hemos estado trabajando con esta familia durante mucho tiempo. Era como que era la última ratio ya, la última etapa para definir la situación de esos niños en esa familia. Después se ha ido con el tiempo distorsionando, pero la situación era que el órgano administrativo y la municipalidad venían trabajando de antemano con esta familia. Entonces, decir ahora que en 90 días y 90 días más para mí son perentorios en ese sentido, porque hay que definir la situación, salvo que sea, qué sé yo, un caso de abuso sexual. Suponete que nosotras las asesoras tenemos que hacer la denuncia en la fiscalía una vez que se toma conocimiento de una situación en una escuela. No hay más nadie, lo otro, que se adopta una medida de excepción
Bueno, no es que venía el órgano administrativo trabajando con ese caso antes. Y entonces, bueno, ahí sí podría ser que se trabaje y se prorrogue, porque recién está tomando conocimiento todo el aparato o los operadores de derecho de esta situación. Pero cuando el caso viene trabajado 4 o 5 años antes, los plazos tienen que ser 180 días máximo, máximo. Ya no podemos seguir postergando la situación de esos niños. Es mi opinión. Bueno, dale, Patri, gracias, gracias. Es cierto lo que dice Patricia, en ese momento la idea era esa. Lo que pasa es que hoy la realidad nos muestra que no trabajan los casos mucho tiempo. Y si los trabajan mal. Este es el problema que lamentablemente tenemos. Yo me acuerdo lo que dice Patricia, que en ese momento era lo que se tenía en cuenta, era que teníamos expedientes, muchos cuerpos expedientes de chicos trabajando mucho tiempo, porque ya venían trabajando en las medidas de protección, que serían y esta era la última oportunidad que tenían los padres para que los chicos quedaran en la familia de origen. Bueno, mi idea de plazo razonable tiene que ver con el menor tiempo que se puede tomar el órgano jurisdiccional, el órgano administrativo, para resolver la situación puntual de este niño o niña adolescente. Está muy vinculado este plazo razonable a la tutela efectiva, porque si no, no tiene sentido. En este sentido, valga la redundancia, ¿te trabó? Ahí está. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla de 3 datos relevantes, de un poco ya lo hablaron Gino y Jorgelina, ¿no es cierto? La complejidad del asunto tema, el caso en particular. Hay casos más sencillos, hay casos que no. Es cierto lo que dice Patricia, fíjense este caso de una denuncia por abuso. Y sí, ahí si no hay unos padres contenedores y hay que sacar al niño sí o sí y llevarlo a un hogar. Ahora la otra pregunta es, ¿este niño va a un hogar porque no hay una familia continente, porque no sé? Resulta que es el niño abusado y encima castigado va al hogar. ¿Me entiendes? Esta es la incongruencia que a veces nos pasa cuando tenemos que ver esto y tenemos que escuchar al niño. Y el niño te dice, pero yo no hice nada malo. No. ¿Y por qué estoy acá? Y le tenés que explicar por culpa del sistema. La actividad del órgano de conocimiento, no solo el órgano jurisdiccional, sino también el administrativo, cuidado alternativo, los informes, las acciones. Todo esto que el trabajo previo que no se hace en la medida de protección. La conducta procesal del litigante, lo que decías vos recién, Jorgelina, en nuestro caso será la conducta de la DSA, los representantes legales de los niños y adolescentes, si mueven o no el expediente. Porque también, ¿qué nos pasa? Yo que fui codefensor como ustedes y también me tocó bailar con la más fea, y está mi jefa, ex jefa acá presente, ¿qué te pasaba? Que los niños, niñas, adolescentes están en una situación en la cual nosotros le decimos, bueno, van a volver con sus padres, ¿sí? Y los padres les decís, bueno, usted tiene que hacer, tiene que cambiar, le tiene que demostrar al juez, no solo que va a cambiar, que tiene ganas de cambiar. Entonces vamos a pedir que le hagan una nueva pericia, vamos a pedir que lo deriven a un tratamiento psicológico. Chau, lo derivan a un tratamiento psicológico. Va a el efector de salud. Le dan un turno por mes. Lo voy a ver cada 30 días. ¿De qué le sirve? ¿Le sirve eso a el equipo técnico que está trabajando la situación del niño o adolescente para decir, bueno, a ver, este flaco que ha ido estos 3 meses, religiosamente ha cumplido los miércoles a las 5 de la tarde, ir al centro de salud y ha estado 1 hora hablando con la psicóloga? Y viene a los 3 meses, me trae un informe donde la psicóloga dice, mire, sí, él ha identificado el problema, tiene estas aptitudes, esto no lo puede reflexionar, y ese informe medianamente me da una luz de que está cambiando. ¿Qué hacemos? ¿Le confío que el niño deje de estar
y vuelva y que se convierta en una medida de protección, de seguimiento, si después sé que el seguimiento el equipo no lo va a hacer? Exacto. Ese es fundamental. Que el niño me diga qué quiere él. Porque si el niño en un momento me dice, mire, yo entre estar en el hogar y volver a mi casa para que me dé una cachetada y vuelvo a mi casa. ¿Me entienden? Porque además tenemos este otro problema. Si nosotros tuviéramos hogares en los cuales tenemos niños de determinadas edades y demás, nosotros en Tunudán tenemos el hogar de varones de Vistaflores, que van desde los 9 años hasta los 15, 16, 17, y cuando se van ya a los 18 de ahí. Entonces comparten todos en lo mismo. Y no está bueno eso, porque son distintas realidades esos chicos. Y tiene que ver con un montón de cosas, desde el despertar sexual en adelante. Por eso después tenemos abusos, denuncias. Entonces después, este chico que lo saqué de la casa porque le habían dado un cintazo, resulta que lo llevó a un hogar y ya lo abusan. ¿Cómo me siento? ¿Qué derecho le restituí? Me pasó justamente el viernes cuando visité un hogar. Un adolescente se acercó. No, y que comentaba que me había pasado justamente el viernes pasado cuando visité un hogar de adolescentes, en donde, bueno, hay 27 adolescentes, y uno de ellos se acercó y me dice, yo quiero volver con mi papá. Y bueno, hablando con él, me dice, mi papá me pegaba, pero bueno, yo estaría mejor con él porque sé que no me comportaba bien y por eso mi papá me pegaba. Entonces yo me planteaba también, si nosotros están institucionalizados porque justamente sus derechos han sido vulnerados, en ese hogar en donde hay muchísimas falencias, hay una sobrepoblación, no hay, entre otras cosas, calefacción, por ejemplo, no estamos también vulnerando aún más sus derechos. Entonces él prefería volver con su padre, que lo golpeaba, a quedarse en el hogar. Entonces, bueno, estamos como en un círculo que los seguimientos no se pueden hacer porque los equipos técnicos no dan abasto. Hablaban también justamente de los turnos a los tratamientos, a lo mejor uno por mes, y se presentó al turno y la profesional había faltado. Eso también. Entonces nos encontramos, turno para el otro mes. Exactamente, con suerte, o que no puede ir porque tiene que trabajar, y si no trabaja no puede llevar alimento a su casa. Entonces, bueno, tenemos todos estos factores que también son dificultades que nos encontramos. Por eso entiendo que son estos factores los que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque son factores que evidentemente todos nosotros identificamos, todos nos damos cuenta que estos factores están. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, estamos mal, doctora. Y no lo olvidemos este año del fallo Cerniotti contra provincia de Mendoza. Eso es bastante para tenerlo muy presente para todos los que trabajamos en los diferentes ámbitos. Sí, sí. Contale un poquito al caso, a ver. Si te Lo acordás, sé porque- someramente, pero... Entonces, que nos cuente la Barbie. Voy a contar yo. Tuvimos nos condenaron, ¿no?, a la provincia de Mendoza por un caso de un control de legalidad en un juzgado de acá de la primera circunscripción por no cumplir con los plazos razonables. Entonces, fuimos condenados, la provincia fue condenada por no cumplir con esto del plazo razonable en una medida excepcional donde la plataforma fáctica era justamente estos casos que sabemos que era lo que comentaba Patricia, que ya se habían abordado mucho tiempo antes y era la última oportunidad de una familia que ya venía con consumo problemático de sustancias. Entonces, darles más oportunidades y seguir prolongando la situación del niño en un hogar,
consideraron que los jueces y hasta los jueces, creo que en primera instancia, no sé si ha llegado si ha sido confirmado aún el FADO, Lucy, ¿vos lo sabés? Llegó a la Corte. Bueno, entonces la Corte confirmó el FADO de primera instancia que fue así, como les dije, por un caso de control de medida de excepción. Está condenado por un monto bastante elevado. ¿Y quién hicieron? Los padres. Bueno. La cosita. Al fallo. Yo lo tengo, sí, de primera instancia creo que tengo, no sé si tengo. Un segundo, doctor, un segundo. Si pueden Claro, bueno, habría que ver ese fallo. Yo la verdad que no... Es nuevo. Cerniotti. En realidad es responsabilidad por todos los organismos del Estado, no es nada más, lo digo por no pasar la pelota nada más al equipo. En el FADO, por lo menos, no tengo conocimiento de la sentencia de la Corte, pero por lo menos el de primera instancia, la responsabilidad fue también del órgano jurisdiccional. Yo quería agregar algo sobre lo que había mencionado Bárbara cuando tuvimos la reunión con todos los asesores, con las nuevas autoridades de la DGP. Ahí mencionaban esta problemática que se ha hecho alusión varias veces a lo largo de la tarde, de la escasez de recursos, sobre todo en materia de salud mental, de los efectores públicos, los pocos turnos y todo eso. Y nos mencionaban desde la DGP también que ellos entendían necesario un acompañamiento, seguramente Bárbara, no sé qué otra cosa de Bárbara, creo que solamente, ¿te acordás, Bárbara? Que mencionaron desde la DGP este tema que se mencionaba de la falta de turnos, la escasez de recursos, sistema de salud, todo eso, y que decían también que desde la DGP que ellos entendían necesario un acompañamiento desde el Poder Judicial, y nosotros respecto a eso insistíamos en la necesidad, por ejemplo, que bueno, no lo hemos hablado mucho esto, de los informes mensuales, que muchas veces no se cumplen en el seguimiento de la medida, y ahí surgiría con claridad, por ejemplo, si no hay respuesta del sistema de salud, del centro de salud, del hospital, que no se dé un turno, puede ahí ordenarse salir un oficio desde el juzgado, pidiendo que se provea con prontitud, con la mayor celeridad posible. Yo, por ejemplo, en la asesoría lo hemos hecho en General Bear, para que le provean, bueno, sobre todo a los niños, porque también es importante que se haga un trabajo para restituir los derechos cuando han sido vulnerados por los propios padres, necesariamente un tratamiento psicológico para ellos también es vital, y eso también se demora mucho. Y con respecto a los padres, de igual modo. Entonces, si los informes se cumplen, también eso ayuda mucho a que se pueda hacer distintos pedidos desde la asesoría y canalizados por el juzgado a otras reparticiones del sistema de protección. Sí. La abogada que estaba en el área de género de las Heras, ahora es la directora de cuidados alternativos, y en su momento, cuando estábamos en las Heras, ellos, creo que habría que preocupar primero los juzgados que son departamentales, la territorialización del poder familiar, y en algún punto eso te permite una articulación con los sectores más cercanos. Por ejemplo, pasaba en las Heras con las mujeres víctimas de violencia, que ella acordaba con el centro de salud, ahí con el centro de salud, y tenían un día en particular y un horario para derivar a las mujeres en esos campos. Hay que ver esas prácticas y habría que replicar lo mismo, no quizás en corrección, pero sí cuidar alternativos y EPI, generar esa conexión para que estos padres, cuando intervienen con medida de protección o de excepción, se genere esa articulación con ellos, con el centro de salud. Es que es la única forma, es lo que les decía, es armar la ingeniería casera y sacarla para afuera, porque si no, no lo podemos hacer. Pero no podemos caer en otra cuestión muy importante, que es en tratar de definir situaciones por el solo hecho de cumplir con el plazo para cuidar nuestra responsabilidad o para salvaguardar nuestra responsabilidad. Porque entonces estamos vulnerando el principio de tutela efectiva, porque no hemos dado respuesta o no hemos dado una respuesta que realmente satisfaga a los intereses del niño, niña, adolescente. Este es un tema que a mí me preocupa. Bueno, algunas de las causas que yo entiendo obstan al cumplimiento. Una es la edad de los niños, niñas, adolescentes. No es lo mismo un chico de 6, 8, a un chico de 14, 15, a un adolescente de 16. Yo ya les voy a contar 2 casos de adolescentes de 14 y 16 que realmente llega un momento en que por más que la ley me diga que tengo 180 días para resolverle la situación,
le tengo que decir que tiene 16, hasta que tenga 18 va a quedar ahí. ¿Mm? La actitud frente a la medida. Hay chicos que, como bien dijeron acá, dicen, no, yo entre estar en el hogar y pasar lo que estoy pasando, prefiero irme a mi casa y que me sigan dando un cachetazo. Es así. Mientras que otros dicen, no, déjeme en el hogar. Porque además han tenido ya no una, 2 o 3 veces que han ingresado al hogar, entonces ya conocen el ámbito, ya se manejan, conocen el lenguaje, las reglas que hay adentro, y prefieren estar en el hogar que estar con los padres. Muchos nos dicen eso, ¿eh? Progenitores conflictivos o violentos. Acá nos vamos a la medida de protección. ¿Que por qué no funcionan? Porque resulta que lo dejo con la tía y va la madre, que es la hermana de esa tía, y le hace lío, le dice, le molesta, la patotea. Entonces el otro viene y me dice al mes, mire, acá tiene el niñito, yo no me puedo hacer más cargo. No quiero problemas. Y después tenemos también lo otro que te dicen, yo no puedo porque tengo toda esta familia y tengo ya estos problemas yo. Porque también el otro problema es cuando tenemos estas familias que viven todas así en predios, ¿sí? Y todas tienen muchos hijos. Entonces, por ahí se pelean los niños, por ahí se pelean ellos, por ahí dicen, yo no quiero tener más problemas con este porque se alcoholiza y viene a hacerme lío acá a la puerta y todos los vecinos escuchan lo que me grita. No. Los problemas de salud mental, tanto de los progenitores como de los chicos, ¿sí? Cuando tenemos un niño o niña adolescente que ha atentado contra su vida porque no encuentra otra salida y no tiene quien lo contenga. Problemas de adicciones. Esto es muy común hoy en casi todos lados. No tenemos ya, y la adicción no es solamente los estupefacientes, porque tenemos muchos problemas con muchas personas con problemas de alcohol muy serios. Nosotros en el Valle de Uco nos pasa normalmente. Entonces, sacarlos de ahí es como bastante difícil, ¿sí? Esto, por nombrar algunas, pero podemos seguir nombrando muchas causas que me dicen a mí que yo en 180 días no puedo declarar la situación de adoptabilidad o reintegrar al niño, porque hay cosas que hay que trabajar. No tengo los elementos para hacerlo. El no cumplimiento de los tratamientos por parte de los padres. ¿Cuántos padres tenemos que sí empiezan con los tratamientos, van cada 15 días, presentan certificados, 3 o 4 certificados, y resulta que después, bueno, le devolvemos el chico, se reintegra, que va a haber un seguimiento. Pasan 2 o 3 meses, otra vez el niño con medida de excepción, porque el padre dejó el tratamiento, le volvió a pegar, el chico se fue. ¿Cuántos adolescentes tenemos que tienen el problema de las juntas, con quienes comparten las tardes, noches, y no encuentran? Hay padres que no encuentran la forma de ponerle límite a algunos adolescentes. Hoy las redes educan más a los hijos que los padres. Entonces, tenemos un serio problema ahí. Cuando el padre le quiere poner un límite, no es como cuando nosotros éramos chicos que nos daban un castañazo y listo, ya está. Hoy no. El chico sabe que si vos le das el castañazo, puede llamar al 102 y te va a caer la policía a la casa. O ir a la escuela y decir, mi papá me pegó. Por eso hay muchas cosas, muchos factores que por ahí nos resultan graciosos, pero realmente nos dicen que no podemos. Bueno. El mismo referente que el mismo ETI. Como es tan estructural el tema, es tan estructural, tan coyuntural en toda la familia, que muchas veces se toma medida de excepción con el mismo referente que el equipo había dejado el cuidado ya hace unos años. Entonces termina siendo una cuestión de que ¿sí? se agota en el mismo grupo. Totalmente. Algunos casos, fíjense, estos eran 2 hermanos. Ana nacía en 21, Juan en 22, una madre con retraso mental, que era víctima de violencia, con un progenitor privado de la libertad. La madre, a ver, era border, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Algunas cosas las entendía y otras como que no caía,
en lo que estaba pasando. El trato negligente, ella dejaba a los niños solos, al cuidado de quien se le cruzara y se iba. El progenitor estaba preso. Es más, a la audiencia del 106 el señor me lo traen esposado. Y él me dice, no, yo me quiero hacer cargo de mis hijos. Y me cuenta toda una historia, pero una historia personal de él, de su vinculación con su padre. Y ahí me doy cuenta de dónde venía el problema. Pero yo le digo, a ver, cuéntame, dígame usted, ¿cómo va a ser desde la cárcel para cuidar a estos chicos? Entonces tenía totalmente claro que podía pedir la domiciliaria si yo les daba a los chicos. En la DND concurren a los progenitores, se ordena pericia psicológica, psiquiátrica a la progenitora, le designo en esa audiencia, viene una de las codefensoras, se hace parte. No estaba la codefensora, ahora que me acuerdo, creo que estaban con una medida de fuerza. Entonces, directamente yo ordené que le dieran, la mandáramos a pericia, porque precisamente yo dije, si yo no mando a esta mujer a pericia, le estoy vulnerando un derecho muy importante que es el derecho de defensa, porque tampoco había un abogado que la asistiera en ese momento. Así que dije, bueno, vamos a pericia. El progenitor todavía le quedan unos meses para recuperar la libertad. Se les corre traslado, bueno, ofrecen pruebas, se producen, se les da el turno, se les gestiona que vayan a hablar con la codefensora, todo perfecto. Se declara la situación de adoptabilidad porque no hubo vuelta atrás. La pericia a la señora le salió que no tenía cero aptitud para maternar, ¿sí? No tenía recursos, además, no solo ni siquiera económicos, porque estos chicos habían estado ya en medida de protección con una tía, ella cobraba una pensión por discapacidad, entonces ella se iba, cobraba la pensión y se iba por ahí a tomar cerveza. Después, cuando el tipo sale de la cárcel, la viene a ver, ella no estaba, ya se había ido, estaba viviendo con otro tipo. Es más, cuando le decimos, mira, vamos a declarar la situación de adoptabilidad de tus chicos, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que no los voy a ver más? No, salvo que el día de mañana ellos te quieran ver. Bueno, también surgió que tenía otros chicos que estaban con una tía, que tenían alguna discapacidad también y que ni siquiera se acordaba la edad que tenían ni cuánto hace que no los veía. O sea, estaba muy claro esto. Este caso no ofreció mayores problemas, porque ni siquiera apelaron. El señor dijo que iba a apelar, que esto, que lo otro, y después, obviamente, en su situación, le dije, usted apele, pero va a tener que venir y demostrarme que tiene un lugar, que tiene trabajo, que tiene... Volvió a la cárcel el señor, creo, a los 2 meses. Otro caso. Ese fue como el del libro que cumplimos con los 180, ¿sí? Pero fíjense el contexto. Cuando ya por más que se haya trabajado, ya casi se habían trabajado medidas de protección, fracasaron. Este es otro caso donde María y Gabriel, fíjense, 12, 9 años, 2012 se produce la primera intervención de Leti. Ah, bueno, ahí no le cambié el nombre. María, no lean Gema. En 2013 se archiva el legajo. Se trabaja a medida de protección, se archivó el legajo 2013. 2016 piden ayuda porque se iban a separar y no sabían qué hacer con los chicos. Ellos van al órgano a decirle, ¿qué hago con mis hijos? No tengo cómo tenerlos. ¿Se adopta medida de excepción? Ah, bueno, dan una medida de protección por la que quedan a cargo de la abuela materna y unos tíos. En el 2020 se adopta la medida de excepción. El 23 de diciembre del 2020 se declara la legalidad de la misma. Se trabajaron distintas estrategias con ambos progenitores, los dos con patrocinios letrados distintos, ¿sí? 2 abogadas ad hoc representaban, y no les puedo explicar lo bien que trabajaron, porque metían escrito, los hacían ir al psicólogo, metían el escrito con la constancia de que habían ido al psicólogo. Después, bueno, se declara la situación, la cual es declarada, la misma se encuentra apelada, se tardó más de 3 meses en notificar a la progenitora, porque había que notificarla en forma personal. Cuando yo entiendo que ahí basta, si tiene letrada patrocinante, pero no, tenía que ir y me la devolvían de la cámara porque no estaba notificada. En la audiencia se escuchan a los niños, en la cámara Gema dijo que no quiere ser adoptada y que quiere volver con su mamá.
en tanto que el niño quiere ser adoptado por una familia que lo quiera y dice que la va a convencer a la hermana para que vayan los dos en adopción. Entonces, varias personas de acá lo conocemos porque hemos tenido que dictaminar y no logramos ponernos de acuerdo en las soluciones. Hubieron varias soluciones, viste que cuando salís del concurso comentaste. Bien, yo les cuento que hicimos acá. Cómo la situación ocurre que la Cámara hace lugar parcialmente a la apelación. Otorga la situación de adoptabilidad del niño y me rechaza o vuelve atrás la situación de adoptabilidad de la niña. Muy bien. Entonces, cuando yo le pido al RPA que me mande los legajos que quieran a este niño, los del RPA me dicen, vienen a hablar conmigo, pues los martes tengo la suerte de que los chicos van allá, así que nos juntamos ahí antes de empezar toda la tarea y dialogamos. Me dicen, doctor, en este caso hay un problema muy serio. El hermanito va a ir en adopción si la hermana va en adopción, si no, no va a querer. No quiere. Bueno, habrá que trabajar con ella y preguntarle. Me dice, pero ya está declarada que no está en situación de adoptabilidad. Bueno, hagamos una audiencia y escuchémoslos. Entonces lo escuchamos. Y la niña dice, sí, quiero ahora que me busques una familia porque ya sé que con mi mamá no voy a poder volver. A todo esto, ya habíamos hecho una audiencia con los progenitores en las cuales les propusimos, frente a esta situación, que si no se iban los dos hermanos juntos, no se iba ninguno, y el niñito se me quedaba en el limbo. No podía supeditar una cosa a la otra. Entonces dije, bueno, hagamos una audiencia. Vienen los padres, les explicamos, bueno, volvemos a hacer pericia. No me acuerdo si se la hicimos ahí o los mandé a que se las hicieran en Mendoza para que fuera distinto el perito. Serían igual o peor. O sea, no había forma de que iban a cambiar en nada. Entonces hice algo que todavía no sé cómo va a salir, que es, yo volví a declarar a pedido de cuidados alternativos la situación de adoptabilidad de la niña y lo mandé a la Cámara. Cuando notificamos esto al juzgado, el juzgado notifica, ambas abogadas meten recurso de apelación. Así que está en la Cámara ahora para ver qué hacemos. Pero imagínense, está bien, ya cumplimos con los 180 días del plazo de la medida legal, que no fueron 180, fueron un poquito más, porque tuvimos esta madre con todos estos problemas y demás. Ahora, fíjense desde cuándo se venía la intervención. Un montón de tiempo. Y ahora, encima, estos chicos tengo que ya el niño va a cumplir los 10. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo hago para conseguirle una familia, un proyecto de adopción donde ellos encajen? Estas son las cuestiones que a veces no nos dejan avanzar en muchas cosas y que la solución no está tan clara. Porque imagínate el tiempo ahí, mirá si te ponen, denuncian por plazo razonable y demás. Hay que tomar en cuenta todo lo que los padres dejaron de hacer también. Y creo que hay una más, ¿sí? Bueno, este fue un caso que todavía no tengo y que me ha surgido otro problema. Son 4 hermanos, de esas edades, 16, 12, 3 nenas y un varón. Se llegan a se trabajan distintas medidas de protección hasta que a raíz de un incendio, unos enemigos del progenitor les incendian la casa, entonces los chicos van a parar a un hogar. Porque no tenían dónde vivir, era además una residencia muy precaria, cerca de la ruta. Ingresan. Se declara la legalidad de excepción por 90 días y luego la prórroga. Los niños son reintegrados con los progenitores. ¿Por qué? Agarramos y trabajamos con el municipio para que les dieran palos, nylon y pudieran levantar alguna vivienda y llevar los chicos, qué sé yo.
Al poco tiempo vuelven a caer los niños al hogar por maltrato respecto de la madre. La madre se iba con el padre por ahí, los dejaban solos y la más grande tenía que cuidar a los más chicos. Y el Pedro era bebé. Ingresan nuevamente al hogar y luego son reintegrados a una familia extensa. Lo mandan con una abuela. La abuela los vuelve a los niños porque los padres la iban a molestar. A los pocos meses, por una denuncia, se van también después de la abuela, que ya no podía porque estaba enferma, porque no quería pelearse con los padres, ¿verdad? Los devuelve. Se trabaja con unos tíos, acá en Mendoza. Los mandan acá a Mendoza, y resulta que un día llega el más grande, uno de los chicos, a la escuela, con droga, bajo los efectos de la droga. Bueno, el ETI solicita la declaración de situación de adoptabilidad, a la cual se hace lugar. La sentencia se confirma en la Cámara y va a la Corte. La Corte confirma. Se trabajan varias, pero acá, ya les digo, pasamos fácil 2 años. Entre idas, venidas, familia extensa que vuelven, que va, que se prueba, que se trabaja, que se trabajó el municipio, que hicimos trabajo que no era el que teníamos que hacer, pero se hizo igual. ¿Y qué pasó acá? La más grande ya cumplió los 18, ya se fue del hogar, con un programa de egreso protegido y todo eso, y yo creo que se va a llevar a las otras 2. Porque las otras 2, una está con tratamiento psiquiátrico y la otra ha tenido 2 o 3 vinculaciones, si no recuerdo mal, son 3 vinculaciones en las cuales fracasaron. Porque ella va 2 meses, 3 meses, se enoja y pide volver al hogar. Y ella me dijo, yo me voy a volver con mi mamá en algún momento, porque para ella su ideal es su mamá. Y se va a volver con su mamá, yo ya tengo claro que se va a volver. Y el problema que tengo ahora es que el niñito, Pedro, está en adopción con una familia que está muy bien, que yo mantuve el régimen de comunicación entre los hermanos. Tuve que fijarle un régimen de comunicación porque donde está el niño es en el sur y los chicos están en Tunuyán. Entonces tenían que viajar, qué sé yo. Y ellos insistían con saber dónde vivía este niño. Y yo les autoricé a los pretensos a que no les digan dónde, que se juntaran en lugares públicos. Porque estaba absolutamente seguro que la más grande le iba a decir a la madre y al padre dónde estaban viviendo esos chicos. Y ahora lo que se está evaluando, no yo, sino mi colega del sur, que si esta vinculación va a seguir o no. Porque como las otras 2 ya se quieren ir con la más grande, que está ya es mayor de edad, y es un tema. Esto que siempre hemos bregado y hemos dicho, que bueno, este artículo que nos deja, el 21 que nos deja mantener los vínculos fraternos, ¿hasta qué punto un vínculo fraterno también no va a boicotear la adopción del otro niño? Así que son muchas cosas. Y luego la declaración. Tenemos todas estas cuestiones. Edad de los niños, que cuando son de más de 10 años no hay proyectos de adopción, salvo las convocatorias públicas. El proceso de apelación, que hay que decirlo, en estos tiempos se está demorando mucho menos. Disponibilidad de proyectos adoptivos compatibles con la situación de los niños, niñas, adolescentes. Por lo general, hoy un proyecto adoptivo va, primero ya sabemos, el primero es de los 0 a los 5 años, y se ha ido extendiendo un poquito hasta los 8, 10, pero no son los más. Y peor si tenemos grupo de hermanos y si tenemos alguna patología, ni hablar. Fracaso de guardas con fines de adopción, porque los chicos tienen su carácter y no quieren seguir adelante, que es volver todo el proceso atrás. Cuando el niño mayor de 10 años no quiere ser adoptado. Yo ahí la tengo muy clara. Cuando yo le pregunto ya en la audiencia del 106 al niño, cuando ya estamos listos para decir que le voy a declarar la situación de adoptabilidad, si va a querer. Porque si no, no tiene sentido para mí declararla, por el solo hecho de declararla. Habrá que buscar otra figura jurídica, pero no esta.
Bueno, esto sería más o menos todo, una tarea de todos, de la Dirección General de Protección de Derechos, de los jueces y juezas, asesoras y asesores, equipos interdisciplinarios, funcionario ejecutivo municipal, abogados, y me olvidaba de las codefensoras que también están, y codefensoras. Gracias. Bueno, espero haber cumplido. La idea mía era esto, tratar de pasar los problemas, de hacer un poco de catarsis y tomar alguna cosita de la que hemos dicho acá para ponerla en práctica, por ejemplo, juntándonos con los equipos técnicos y diagramando algún plan de buenas prácticas como nos dice la Jorge. ¿Ah? Gracias.